Hola, mi nombre es Karen. Vamos a hablar sobre los juegos de la temática el pensamiento. Básicamente ingresé al Game Board y no encontré el Pictureca y bueno, dos juegos más. Pude jugar el de Picas y Fijas y hacer el análisis de la entrevista con con este juego. Uno, seis, tres, ocho. Dos fijas. Dos picas. Ok. Voy yo. 1, 2, 7, 8. Una fija, una pica. Cinco, seis, tres, nueve. Dos picas. Dos picas. 1, 3, 6, 5. Una pica, una fija. Va a poner eso. Llevo tres rondas igual, no sé cuál es cuál. Cinco, cuatro, dos, nueve. 1, 8, 3, 5. Dos fijas. Espérate. 53, 78. 4. Dos fijas, dos picas. Uy, soy la verga. Uy, soy la verga. Pues, 18, 72. dos fijas. 83, 75. Cuatro fijas. ¡Ah! Entonces, bueno, para la primera pregunta, dice que hiciste primero cuando no sabías cómo ganar. Básicamente, al inicio, digamos que las primeras combinaciones que tiraba, eran combinaciones, digamos, sin sentido, por así decirlo, porque realmente, pues, es un azar. O sea, puede que en la primera combinación me den dos o tres fijas, perdón, dos o tres picas o una, y en la segunda vuelva y lo haga. Lo que normalmente yo pienso en jugar picas y picas es intentar decir primero los cuatro primeros números en la segunda ronda los cinco primeros, los cuatro segundos números, es decir, del 5 al 8. Y en la tercera hago cambios ya, combinaciones con esos códigos que lancé en la primera y en la segunda ronda. ¿Para qué? Para ir descartando, según lo que me diga la otra persona, cuánto, qué números pueden ser posibles y los voy poniendo en las siguientes rondas. Si lo quito y de repente pierdo una fija, yo digo, ok, entonces seguramente si era una fija y vuelvo y lo pongo y en efecto. Entonces, pues al inicio como que uno no buscaba acertar, sino simplemente como trataba de buscar esa estrategia de encontrarme alguna pica o alguna fija y ya a partir de eso empezar a desarrollar la estrategia de, ok, voy a mover este para acá, voy a quitar este, a ver qué pasa con las picas y con las fijas. Bueno, la segunda dice qué tipo de información usaste para tomar decisiones. Digamos que en el momento en el que pues me daba la otra persona me decía picas o fijas y yo entendía, por ejemplo, en la ronda de arriba había puesto, no sé, un uno 4 5 y 6 y ya había repetido el 4 el 4 el 4 y de repente en esta ronda la quito y me quitan una pica, pues seguramente el 4 era una pica. Entonces ahí esa información fue como que la que usé para tomar las decisiones en cuanto a los códigos o los números que daba. Para la tercera cambiaste de estrategia, ¿por qué? Digamos que sí, porque pues al inicio, como comentaba ahorita, ya cambié, yo cambiaba, digamos, arranqué dando códigos al azar y más como un orden, uno 2 3 4 5 6 7 8 y ya después, pues empecé a dar códigos, digamos, dependiendo de lo que me iba diciendo la otra persona. Entonces, sí, la también, digamos, fue una estrategia un poco más lógica, un poco más, como más acertada. La siguiente es cambiaste de estrategia. Ah, perdón. Observaste a otros jugar para ajustar tu juego. Eh, digamos que sí, pero más como en el comportamiento de las personas, de la persona con la que estaba jugando, era como en el momento en el que me daba una combinación y de pronto perdía dos fijas, dos picas, era como, no sé qué número es, entonces ahí yo, digamos que mantenía la calma y decía, ok, entonces está perdida, está perdida con el número y yo voy bien porque yo sentía que en el momento eh, lograba conectar qué número podía ser y en la siguiente jugada lo confirmaba. Entonces, como que no me sentí perdida en las rondas de los juegos. La siguiente pregunta es, ¿cómo planeaste o anticipaste tus jugadas? Digamos que, como me vengo mencionando, yo planeaba el siguiente número con base en los números que lanzaba anteriormente y las respuestas pues de la otra persona. Entonces yo decía, ok, tengo el 5 6 7 8 y de ahí salí dos picas.
Entonces, vuelvo y repito el 7 y el 8 y resulta que tengo otra vez dos picas. Entonces, seguramente esos dos van a ir en el número que tengo que encontrar. Entonces, digamos que en ese caso anticipé y planeé como mi forma de jugar. Y ya, bueno, ya para las preguntas de qué tipo de pensamiento usaron más en el grupo, principalmente pienso que usé el pensamiento lógico, básicamente pues, se trata mucho de la lógica, de entender cómo organizas estos números para poder encontrar dónde están ubicados. Y, digamos, necesitas hacer como deducciones. Obviamente, pues tú sabes que el número de la otra persona, uno, no lo puedes ver. Dos, seguramente será una cooperación bien rara. Y tres, digamos que también pueden haber errores en la digitación de las picas y las fijas. De pronto uno no lo nota, no nota que de pronto sí había un número de que era una pica y uno se pega a la confundida de la vida, entonces uno tiene que empezar a deducir. Y después dice, ok, algo está mal en tu código o me diste alguna información mal porque no me cuadra nada. O a veces precisamente sí está bien y uno se enreda y entonces básicamente tienes que empezar a pensar lógicamente como que si ya en la anterior ronda tenía cuatro picas y y en este cambié tres números y ahora no tengo una pica nomás. Pues obviamente va a ser como lógico que tienes que cambiar el código. Ya para la siguiente pregunta, dice, tuvieron que cambiar su forma de pensar o resolver problemas. Digamos que va a lo que hablaba ahorita, que al principio era como más tirar un número como por ver qué caía, y ya después intentaba hacer más, o sea, pensar más en cómo la persona, o sea, o cómo mi código, cambiándole un número o el otro, me puede dar esa información que necesito para encontrar pues la combinación que la otra persona quiso. Entonces, siento que en ese momento se convirtió en más analítico el juego como estratégico. En lo personal, siento que a mí esos juegos me facilitan muchísimo. La siguiente pregunta dice: ¿qué papel jugó la creatividad y la lógica? La lógica, como te lo vengo diciendo, pues necesitas ponerle lógica a todo, como encontrarle un sentido. Algo que tú dices, ok, pues digamos, no sé si la palabra sea obvio, que este número es una pica, por ejemplo. Entonces, o no sé, hay rondas en donde tú puedes tirar cuatro o cinco códigos o hasta más y vas a tener la misma fija siempre, pero no logras encontrar la ubicación de las otras tres picas, algo así. Entonces, es más de analizar qué error estoy cometiendo o qué número de pronto se me saltó y no lo puse. Y así, entonces es más como eso, digamos, la capacidad de planear y ejecutar los números que tú estás pensando que pueden ser la combinación que esa persona quiso. Bueno, para la siguiente pregunta dice: ¿qué habilidades cognitivas se fortalecen jugando? Yo creo que pues la memoria es importante porque, pues, o sea, aparte que tú vas escribiendo los números, pues tienes que tener en cuenta, ok, pero yo dije tal combinación y de pronto, no sé, de la otra persona tú tenías en realidad dos picas y una fija y la otra persona te dijo una pica y una fija. Entonces tú te devuelves o sea, algo no te cuadra, te devuelves y empiezas a analizar y a decir como, ok, pero tú me dijiste una pica, una fija en esta combinación, entonces está mal, ¿sí? Yo creo que es importante esa memoria, digamos, la atención para lo mismo, evitar errores, para saber en dónde vas a poner, digamos, tus números, ¿sí? Cómo lo vas a cambiar. La concentración igual es importantísima porque si tú estás jugando y a la vez estás haciendo otra cosa, pues no vas a lograr, o sea, vas a tener la atención dividida y va a ser muy, o sea, sí, va a ser como muy difícil que logres conectar con las fijas, por ejemplo. Y la resolución de problemas, por ejemplo, sí, no sé, hay un momento en el que no me pasó en esta ronda, pero pues ya como lo había jugado antes, hay momentos en donde uno no encuentra el número, o sea, sí o sí es como que van dando, andando y no se encuentra el número, y a la larga, pues tienes que buscar esa forma de hallar dónde está la pica o la fija que te hace falta, ya sea revisando, ya sea buscando otra combinación de números, ya sea, no sé, alguna estrategia que te ayude a encontrar la combinación. Y por último, ¿qué aprendimos sobre cómo pensamos cuando jugamos? Yo siento que aprendí que uno, digamos que se puede adaptar a esa situación y que muchas veces, no solo en el juego, sino como en la vida cotidiana, tú necesitas ser como más intuitivo. ¿Por qué? Porque en el juego me pasaba que, o sea, me pasa que, por ejemplo, yo digo, ok, tengo tal fija y tal pica, y yo miro un número y digo, es el 5 ya. O sea, y puede que no sea, pero yo siento sí o sí que es ese 5 y me caso con ese 5 y resulta que no, que era el 3 por ejemplo. Entonces, digamos que
que es más eso, o sea, como que tú a tu día a día es ser más, intuitivo para todo, para jugar, para todo. De hecho, hay muchos juegos en donde yo, por ejemplo, me dejo guiar de esa intuición. Entonces, sí, básicamente adaptarse a la situación y ser más intuitivo con esto, con todo. Y ya, creo que eso sería todo. Muchas gracias.